Es posible que finalmente nos estemos acostumbrando a que las palabras no signifiquen nada, ni siquiera cuando se trata de la palabra oficial. En el fin de semana de Pascuas, el presidente Javier Milei dedicó unos 1000 posteos en la red X a insultar a los periodistas, según lo registró ayer en su columna el analista Martín Rodríguez Yebra. Algunos de los calificativos utilizados por el jefe de Estado fueron basuras humanas, delincuentes, miembros de una asociación ilícita. Tampoco parece importante, al menos medido en capacidad de asombro, que haya voces calificadas del poder que carezcan de conocimientos básicos de geografía o de historia. También citado por Yebra, por ejemplo, la diputada Liliana Lemoyne, resucitó por estas horas a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desaparecida, como todo el mundo sabe, el 26 de diciembre de 1991. Dijo la legisladora: hay un movimiento internacionalista que sirve a los intereses soviéticos. Poco tiempo antes, otra importante voz del oficialismo había despertado de su letargo a otra nación disuelta. Al destacar sus actividades parlamentarias, Juliana Santillán, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados, informó que sostuvo una reunión con el embajador de Checoslovaquia, otro ex país socialista disuelto en 1992. No se trata, al menos no es la intención de esta columna, resaltar la ligereza conceptual ni las posibles baches culturales de algunas personas que ocupan importantes funciones de poder. Pero sí parece imprescindible llamar la atención sobre un mal de época que puede, a la corta o a la larga, acarrear graves consecuencias en la credibilidad pública y, en consecuencia, en la vida institucional de la República. El diccionario de la Real Academia Española define a la posverdad como distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y añade, los demagogos son maestros de la posverdad. Dejemos de lado a los brutos, que posiblemente solo sean víctimas involuntarias de su propia ignorancia. Los legisladores no tienen la obligación, al menos legal, de ser gente ilustrada y ni siquiera actualizada. La Constitución Nacional no lo exige. Pero un caso diferente es el del presidente de la Nación, tan propenso a deslizar adjetivos contra supuestos detractores de su causa, por el que en el caso de los periodistas no se trata solo de una posible falta de respeto a una profesión, que por cierto no integra un conglomerado uniforme, sino de la fabricación artificial de un enemigo cuyo único sustento es el prejuicio. Los periodistas no se presentan a elecciones, no disputan cargos legislativos ni judiciales. Su rol se circunscribe al ámbito de la palabra. Puede que haya intenciones subalternas en algunas acciones mediáticas, pero no es esa la función de la prensa. Y de comprobarse que lo que se mueve detrás de la pluma o de la palabra son propósitos desestabilizadores o corruptores, es obligación del poder hacer las denuncias correspondientes. El territorio que elige muy a menudo el jefe de Estado es una forma de polarizar que solo genera zozobra e inquietud. Su verba afilada, a la que habitualmente le faltan argumentos y le sobran adjetivos, no contribuye siquiera a promover la defensa de sus propias ideas. Los indultos, los agravios, las acusaciones, solo siembran desconfianza en la sociedad. Tener un enemigo abstracto, señalar de manera generalizada supuestos contubernios, bastardear una profesión, solo siembra tensiones y sospechas. Así como llamar ladrones a todos los políticos encierra un facilismo populista que degrada a todo el sistema democrático. Catalogar al periodismo como corporación perversa es una manera de subir al ring a quien no practica el mismo deporte que el acusador. Para decirlo en términos jurídicos, invierte la carga de la prueba. El inocente debe demostrar que lo es. Con sus enormes falencias y sus propios vicios, el periodismo es muchas veces el tábano contra el poder, como rezaba aquella metáfora del diario Crítica, fundado en 1913 por Natalio Botana. Su razón de ser está íntimamente ligada a la existencia misma de la democracia. Parece increíble que a estas alturas debamos volver sobre una razón probada a lo largo de la historia. Pero más allá de este debate de fondo, está, como señalábamos, el tema del lenguaje
y este gobierno, el propio presidente, suelen desacreditar con insultos y acusaciones ligeras toda posibilidad de una conversación democrática razonable. Basuras humanas, delincuente, miembros de una asociación ilícita, son conceptos que solo buscan desacreditar. Se trata en realidad de la ruptura unilateral de cualquier conversación posible. Borra una condición indispensable, diríamos, civilizatoria. Degradar la palabra es degradar nuestra manera de relacionarnos. ¿Cómo se puede exigir convivencia civilizada en la escuela, el trabajo, la universidad o en cualquier lugar si el poder naturaliza la degradación y el escarnio? ¿Cuánta de esa violencia discursiva del poder se vuelve luego veneno social? Es cierto que estamos ante un fenómeno universal, que un presidente puede decir por la mañana acabaremos con una civilización para firmar una tregua por la noche, que las redes nos han convertido en propaladores impunes de injurias, que la palabra, en definitiva, cotiza a la baja. Sin embargo, deberíamos empezar a pensar si no ha llegado la hora de volver a la ejemplaridad de los que mandan, de los que influyen y deciden, antes de que la realidad se nos vuelva incontrolable. Argumentar en lugar de insultar puede ser una buena idea. No es nueva, pero por momentos pareciera que la estamos olvidando. Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo, día espectacular de otoño en Buenos Aires, la mejor estación para Santiago Kovaldov y también lo era para mi papá. Y para Mónica, buen día. Y para Mónica. Y ¿Cómo les va? Me adhiero. Muy lindo, muy lindo. Sobre todo cuando la temperatura es como la de hoy, Sí, cuando muy el sol bien. asoma así. ¿Viste? Sí. Tiene un color especial el otoño. Así que Hicieron- estamos muy contentos. Hicieron el paseo a la radio o la entrada a la radio, cafecito previo, No, charla. no. ¿Qué No, pasó no. hoy? Nos encontramos en la puerta como No. siempre. Ah, en la puerta. Sí, Sí. siempre nos encontramos, Mónica, Pensé en que la venían- puerta de la radio. venían Tenemos juntos. un bate-papo, o sea, una primera charlita. Sí. Sí. Antes de ingresar Unos aquí. 15 a nuestra- minutos. Sí. 15 minutos, Que ¿no? se Sí, pone- y después se pasamos ponen por al el día. túnel, salimos a la cancha, aquí estamos con vos. Eso. Y Bueno, los papelitos en el aire. Bueno, aprovecho para saludarlo formalmente. Santiago, Mónica, Hola. vamos Hola. a hacer lo nuestro. Dale, Mónica, presenta este Vamos. programa como corresponde. sí, señor. Bienvenidos una vez más a Haciendo Pie. Aquí estamos acompañándolos en la 11:10 hasta las 14, junto a todo este equipo. En la operación técnica, Gabriela Garrido. En la coordinación de aire, Agustín Sarabi, Natalia Subiel. La producción a cargo de Gabriel Matera. Producción general, Mechita Laguna. Coordinación artística, Raquel Aparicio. Locución, Mónica Ferreira. Como siempre, les dejo la recomendación para que lo sigan a Jorge. Su perfil en la red social X es @Jorge Sigal. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo Pie. Buscando acuerdos en el disenso, con Jorge Sigal. Y uno de los temas que preocupa, que inquieta de estos tiempos, es cómo decide la población, y sobre todo la población más joven, cuáles son sus preferencias con respecto a la democracia, cuáles son los temas que inquietan, que la motorizan, y en ese sentido parecería que estamos asistiendo a un principio, esto es lo que dicen los estudiosos, un principio de cierto desencanto, no lo llamaría, pero empalidecimiento de la adhesión
que supo conseguir hace un par de años Javier Milei, sobre todo como fenómeno juvenil, que dinamizó la vida política argentina, que la trastocó de alguna manera, hizo que tengamos que empezar a pensar en cosas que no habíamos pensado, la posibilidad de un outsider, en un país que venía de tradición de bipartidismo, partido justicialista, radicalismo conglomerado, llamémoslo, Juntos por el Cambio, que fueron de alguna manera los protagonistas de las décadas anteriores de la política argentina. Y en este sentido, bueno, hay estudios muy importantes, sobre todo algunos realizados por Pablo Semán, que trabajan mucho en el territorio, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde aparecen nuevos comportamientos de los jóvenes, ¿no? Nosotros a veces perdemos dimensión porque tenemos todavía viejas formas de medir a la política, de medir la simpatía por los líderes, y en cambio la juventud parece tener otro tipo de reclamos, ¿no es cierto, Santiago? Tal cual, Jorge, tal cual. Vos hacés muy bien en recordar entre quienes se han dedicado y se dedican a tratar de discernir un panorama más complejo que el que a veces presentan las simplificaciones triunfalistas de uno u otro lado. Y Pablo Semán en ese sentido revela un perfil muy interesante en sus consideraciones que brotan sin duda alguna de esa conjunción que hay en él entre el antropólogo y el sociólogo. Claro. ¿No es cierto? Él ha recorrido especialmente la provincia de Buenos Aires, y en ese recorrido la confrontación que lleva a cabo entre el discurso oficial y la realidad le han permitido elaborar algunas hipótesis cautas, interesantes, que interrogan, ¿no es cierto?, la presunción de saber dónde estamos, para poner de manifiesto cambios, matices, dudas, donde pareciera que solo puede imperar la certeza. Por ejemplo, Pablo Semán, Jorge, sí, manifiesta en una entrevista reciente que le han hecho que la canasta familiar ya no es un fiel indicador de los niveles de pobreza. Uh-huh. Fíjate vos que la canasta familiar suele ser, en los medios de comunicación tradicionales, sí, la variable que decide la inscripción de un sector social, de un individuo, en un rubro determinado de lo que podríamos llamar el estatuto social al que pertenece, clase media baja, y él sostiene que no, que la canasta familiar ya no es un fiel indicador de esos niveles de pobreza, uh-huh, porque hoy la gente tiene que administrar más inflación, dice él, con menos recursos. Administrar más inflación con menos recursos. Claro. Al tener que administrar más inflación con menos recursos, lo que podríamos llamar el cuadro de demandas al que se ve expuesto la gente introduce una dinámica muy alta, uh-huh, en la ubicación de las personas dentro de lo que sería un cuadro social. Por ejemplo, te planteo esto a ver cómo, sí, lo ves vos. Él dice, se acortan cada vez más los tiempos libres, las posibilidades de ocio en la sociedad argentina, uh-huh, porque las demandas de respuesta para poder sobrevivir en un marco de inestabilidad económica generado por ese desfasaje entre lo que podríamos llamar el aumento de la inflación y los menores, sí, recursos, hacen con que la gente tenga menos disponibilidad de su tiempo, de su interioridad. Claro. Es una observación de un sociólogo muy sutil que viene a decirnos: hoy estamos viviendo en una sociedad donde está hipotecada la libertad personal. Claro, claro. Es muy interesante porque volvemos a lo que decíamos. La base de sustentación de Javier Milei, la irrupción de Javier Milei, fue nos dio una radiografía de un país que no veíamos del todo. Algunos estudiosos lo veían, que es esta irrupción de un nuevo tipo de un trabajador que tiene menos posibilidades de relación de dependencia y que es muchas veces un prestador de servicios
provisorios, o de Eso. acarreo, o de mensajería. Es un trabajador que no tiene que ver, por eso estaba pensando, mientras vos comentabas estas cosas estas palabras de Semán, que nosotros tenemos una idea del trabajo muy vinculada a lo que fueron los grandes gremios de la Argentina, los metalúrgicos, El transporte. el transporte, que siguen existiendo, que no es, pero hay una masa, sobre todo en el mundo juvenil, que trabaja de otra manera, pedalea, para decirlo, en términos casi literales, ¿no? Te pedalea. Sí, lo decís muy bien. Estás refiriéndote a un sector social, yo diría creciente. Vos fíjate que mientras el oficialismo plantea que la pobreza ha disminuido, Sí. ¿no es cierto? Semán... Bueno, las cifras indican eso, ¿no? Eso, las cifras Claro, indican sí. eso, pero Semán pide más matices, Claro. quiere evitar ciertas generalizaciones, no reniega del margen de verdad que pueda asistir al planteo del gobierno, pero se niega, sí, a aceptar que un planteo totalizador abarque más gente de la que en principio pueda verse cuando el análisis, al ser minucioso, ve matices, ve diferencias. Claro. Fíjate lo que dice él, por Sí. ejemplo, cuando manifiesta que hay una economización absoluta de la vida cotidiana. Esta es una observación digna de reflexión. Economización absoluta de la vida cotidiana quiere decir que el pensamiento y la sensibilidad de la gente está hipotecada en la necesidad de sobrevivir. Ahora, cuando se produce este reduccionismo tremendo, donde no hay lugar más que para la suma o la resta, para una mínima previsibilidad de lo que puede ser una inversión para mañana o pasado, hay, y él lo va a señalar muy bien, cierta extinción de la auténtica subjetividad. Porque todo reduccionismo, si solo tenemos espacio para la economización absoluta o para la ideología absoluta, Claro. ¿qué ocurre? ¿Quién es el que desaparece? El ciudadano. Claro. Es importantísimo porque también, volviendo a las palabras de Semán, a los estudios que ha hecho este sociólogo, uno ve que esa irrupción del mileísmo, esa irrupción del libertarismo, esa irrupción incluso de consignas de una agresividad y de un rupturismo que no estábamos acostumbrados de los años 70, porque sin hacer comparaciones odiosas, Milei fue la irrupción de un fenómeno revolucionario. Sin duda alguna. Milei dice, demos vuelta a todo, de que desaparezca el Estado. El Estado es una asociación ilícita, decía en sus discursos. El Estado es una asociación ilícita. Sus conceptos, su ideología es una ideología revolucionaria. Algo ha pasado en estos 2 años que primero atrajo a un montón de gente la posibilidad de cortarle el chorro a la hiperinflación, a la inflación que nos tenía muy agobiados. Es algo que indudablemente asusta a la población argentina, a los experimentados porque ya la vivimos, a los jóvenes porque no tienen manera ni siquiera de planificar su pobreza, ni siquiera de juntar una cajita a los ahorros y decir, entonces todo eso fue realmente importante en el primer tramo, casi la mitad del tramo del gobierno de Javier Milei, pero empieza a empalidecer eso. Sí, eso es efectivamente lo que se está produciendo. Creo que hasta cierto punto el gobierno mismo, en una declaración reciente del propio presidente, Sí. admitió que las dificultades existen y que piden paciencia. Pero lo que resulta especialmente aleccionador, si se lo supiera aprovechar, Sí. es que este contraste entre las declaraciones a priori que prometen una rápida redención Sí. y los hechos concretos a través de los cuales la política trata de abrirse camino como gestión oficial, si uno contrasta uno con otro, advierte
que la realidad aconseja ser prudente en las declaraciones contundentes. Fíjate vos, el triunfo de Milei es el resultado de un profundo escepticismo político, en ese entorno en el que él se presenta para desbaratar el porvenir justamente de todo lo que fue frustrante. Hoy, Pablo Semán, antropólogo y sociólogo argentino, extraordinariamente volcado al análisis de la sensibilidad social, nos dice que el escepticismo político va en crecimiento. Claro. Se encuentra de nuevo como una experiencia general muy acentuada en aquellos sectores en quienes la economización absoluta genera angustia, incertidumbre y desvelo. No estamos planteando una línea dominante ya. Todavía el presidente cuenta con enorme apoyo social, y esto bien se debe también a la ausencia de una oposición que pueda ser atractiva. Pero sí se ha producido una caída de aquella confianza irrestricta de la cual él fue depositario, a un margen más reducido que, sin reñirse, sin enfrentarse a la necesidad de que esta gestión le vaya bien, pide hechos, pide realización de cosas que son indispensables para que la vida cotidiana de la gente no quede atrapada en ese economicismo brutal. Claro. Yo creo que lo que vos estás interpretando correctamente de Semán, lo que nos está indicando es un cambio en el entusiasmo inicial. Eso. Empieza a haber un poco de frustración, ya no alcanza. Primero, que la inflación se está comiendo los salarios, a paso no de hiperinflación, pero ya una inflación de 3% mensual empieza a ser un gran problema. Es un gran problema para cualquier trabajador. Segundo, esa idea de que las cosas se iban a ir componiendo, por ahora muestra, salvo algunas industrias, sobre todo extractivas del interior del país, lo que muestra es que primero hay muchas empresas que cierran, por lo tanto menos posibilidades de trabajo, en fin, hay una precarización mayor del trabajo, mayor precarización, se trabaja en peores condiciones. En fin, hay una serie de datos que nos van indicando que, que estamos ante nuevos problemas. Creo que vos lo dijiste muy bien, Santiago, el presidente en la última intervención, lejos de aquellas bravuconadas que eran tan comunes. Esos pronósticos redencionales, ¿no? Sí, dijo, entendemos que están las cosas no están como nos gustaría. Claro. Esto es un avance. Pido paciencia. Sí, es un sentido, por suerte. Es realismo. No, y claro, hay que congratularse con esa visión realista de los hechos, porque lejos de ir en desmedro de la palabra presidencial, es uno de los pocos órdenes donde esa palabra gana credibilidad pública. Claro. Mientras, como vos señalabas, después voy a hablar de esto en la tertulia, pero mientras vos señalabas en tu editorial el verdadero embrutecimiento del lenguaje presidencial cuando se refiere a los periodistas, en este orden, cuando el presidente dice pido paciencia, las cosas no han salido enteramente como yo deseaba, empieza a solidarizarse con una mirada social que le dice, señor presidente, vea usted lo que nos sucede, ponga el acento en lo que nos pasa. Ahora esto, y tomo lo que vos decís, esto muestra una anomalía, ¿no?, del sistema. Hay una anomalía del sistema. La falta de alternativas opositoras que vos mencionás. Muy bien, anomalía del sistema. Es una anomalía del sistema. No hay democracia posible sin oficialismo y oposición. Ahora, el presidente, lejos de buscar... El presidente hizo dos jugadas en lo que va del año. Dos jugadas importantes. Una con la apertura de la Cámara, cuando eligió de nuevo al enemigo deseado. Es el enemigo kirchnerista, es el pasado, entonces les habló a ellos, los insultó a ellos en realidad, y luego oscila, no tiene enfrente a políticos. Entonces, el periodismo es su gran argumento. El periodismo es
Te digo una cosa, a mí no me molesta tanto el enfrentamiento al periodismo, finalmente. Disentir es una cosa, Jorge. No tiene, y está bien. Por supuesto, y uno puede criticar los medios, puede decir lo que quiera. La forma es otra cosa. No, la forma no es un hecho menor. Te digo, no es un hecho menor. Y Santiago es enloquecedor. Claro que Decir sí. que... Pero ¿cómo vas a hablar de deshumanización, de bestialización, de la inscripción de la oposición en el campo de la animalización? Es impresionante. Estos son términos que nos recuerdan épocas muy oscuras de la historia de Occidente. Sí. Yo creo que ahí estamos ante un problema serio. No falta tanto para que volvamos a tener que decidir presidente de la Nación, votar presidente de la Nación. No aparecen alternativas. No. Por lo tanto, uno puede temer también, Santiago, de que las propuestas que aparezcan vuelvan a tener cierta inconsistencia. Claro, vos sabés que Sí. Pablo Semán justamente señala en este reportaje reciente al que estamos haciendo referencia, que el escepticismo político tan marcado implica una pérdida de esperanza. Y dice, si se pierde confianza en el sistema político, de alguna manera se vuelve a una situación como la que terminó por llevar al presidente a la presidencia. El escepticismo político, ¿qué es? Bueno, es la caída de esa expectativa de la cual se había hecho acreedor el presidente de la República hasta el año 23 y que en el 23 lo llevó a la presidencia de la Nación, pero verdaderamente el peligro que vos señalabas cuando hablabas de una anomalía, mucho tiene que ver con esta pérdida de confianza en el sistema político, sistema de por sí ya deteriorado, al no haber una oposición que por otra parte está llamada a cumplir parte del papel que el periodismo está cumpliendo. Hoy el periodismo, ese periodismo degradado en la interpretación presidencial, está cumpliendo un papel en muchos aspectos auténticamente democrático, porque no es opositor gratuitamente al gobierno, sino a sus desmesuras y a la contradicción que se genera entre promesas de medidas y hechos limitados. Estamos poco habituados en la Argentina a entender el rol del periodismo. Por ahí en países como Estados Unidos, el periodismo está, que también es muy atacado por el presidente Trump. Claro. Sí, sin embargo, hay una costumbre. Nadie se horroriza por una investigación del New York Times. Nadie se horroriza. Puede que caiga un gobierno, como ha pasado. Como ha pasado. Pero nadie dice, ese no es tu lugar. Y el presidente dice, los periodistas, primero descalifica las investigaciones y descalifica a las personas. Sí. Cosa que Santiago no tiene razonabilidad. No hay esto de animalizar a los periodistas. No. Te digo, él podría criticar, él tendría que responder. Argumento por argumento. Pero por supuesto, argumento por argumento. Por supuesto, porque de ese modo se fortalece el sistema político. Exactamente. De este otro modo, el sistema se debilita porque se genera una asimetría brutal entre pruebas que el periodismo dice aportar en función del esclarecimiento de delitos y el insulto del otro lado que reemplaza a la contraprueba que el gobierno debe presentar para decir no estamos de acuerdo. Totalmente. Entonces, esta caída que genera escepticismo político tiene que ver con la ausencia. Vos lo señalabas, insisto muy bien, insisto mucho en esto. El sistema se ve debilitado por la falta de todos sus elementos indispensables. Es imperiosa la irrupción de una oposición en el país que genere ese equilibrio fundamental entre fuerzas que pueda dar lugar a un optimismo nuevo, a un optimismo razonable en la fortaleza del sistema. Sí, a cierta esperanza, a cierta esperanza. El propio Semán dice, hoy lo dice con dolor, el nuevo optimismo no consiste más que en esto. Lo mejor que me puede pasar es perder lo menos posible. Interesantísimo. Fíjate qué frase. Si te parece, vamos a escuchar un temita y seguimos hablando. Vamos a hablar de historia hoy. Hablemos de historia. Haciendo pie.
Porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de las cosas. Nació en Laguna Larga, provincia de Córdoba, en 1990. Es licenciado en Historia, profesor en Historia y diplomado en Ciencias Sociales y Educación. Es el creador de Historia en Podcast, un proyecto con oyentes en más de 100 países y presencia destacada entre los podcasts educativos mejor rankeados de Latinoamérica. En 2024 publicó Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina, y acaba de salir un nuevo libro, Chamullos que hicieron historia. En Instagram, él es historia.en.podcast. Y ya estamos en contacto con Lucas Bota. Hola Lucas, Santiago Kovadlov y Jorge Sigal te saludan. Hola Lucas. Hola Santiago, hola Jorge, ¿cómo están? Un gusto estar en contacto. Un placer. También para nosotros y llenos de curiosidad, Lucas, vamos a contarles a nuestros oyentes ante todo, empecemos por ahí, el título de tu último libro, Chamullos que hicieron historia. Con esto generás una incógnita y un interés desde ya. ¿Qué quisiste decirnos? Mirá, primero Chamullos, el libro Chamullos se deriva de un unipersonal en teatro que los estamos haciendo girar por todo el país, en donde tratamos de contar justamente esto, ¿no? Cómo ha habido mentiras a lo largo de la historia, no mentiras que hemos contado los historiadores como tales, que también existen, y he decidido no meterme ahí, pero digo, mentiritas, algunas tretas, algunos engaños, que han servido para moldear la historia de alguna forma, ¿no? Ajá. Yo lo explico en el teatro, lo explico en el libro también. Para alguien argentino es muy fácil de entender una analogía futbolera. Vendrían a ser bilardeadas de la historia, ¿no? Como algunos engaños sirvieron para moldear la historia de una u otra forma, ¿no? Y ahí recorremos, son de 30 historias dentro del libro, que van desde la antigua Grecia hasta la Segunda Guerra Mundial, para que te des una idea. Contanos uno, por ejemplo, un chamullo. Un chamullo, mira, a mí hay uno que me gusta particularmente mucho, que es en la Segunda Guerra Mundial, una operación secreta en donde había que hacerle creer al ejército nazifascista que sacara sus tropas de Sicilia y las desplazara hacia Grecia. Entonces había que engañarlo, había que hacerle creer algo que funcionara, una mentira que funcionara bien. Entonces se decide buscar el cuerpo de un lingera galés en Londres. Lo buscan, el tipo había muerto por neumonía, y dicen, bueno, este tipo lo vamos a plantar en las costas de Huelva, en España, le vamos a hacer creer que muere ahogado, que se cae un avión, y va a llevar en una maleta ultra secreta encadenada a su cintura documentos oficiales que van a decir que vamos a desembarcar en Grecia. Producto de eso hay montones de vericuetos dentro de esa historia, pero el ejército nazifascista termina yéndose hacia Grecia y empieza el desembarco en Sicilia, que va a traer aparejado después también el desembarco en Normandía y va a traer aparejado el final de la Segunda Guerra Mundial. Decime, estamos hablando con Lucas Bota, él es historiador, pero nos interesa especialmente su capacidad de comunicación, porque de eso estamos hablando, Santiago, de un gran comunicador con contenido, claro, que llega a miles y miles de personas. A mí me gustaría preguntarle a Lucas, primero, ¿cómo surgió esta idea, esto de los podcasts? ¿Cómo es esto de que haya 300.000 personas, no me acuerdo ahora la cifra, pero una cifra impresionante, de gente interesada en la historia? ¿Tiene que ver con lo que vos contás? ¿Tiene que ver con cómo lo contás? ¿Tiene que ver con el medio que elegiste? Porque uno puede decir, bueno, es un gran innovador, un gran descubridor de nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que pensás vos? Yo creo que es un poquito de todo. No le restaría importancia el momento en el que surgió el podcast, que fue en plena pandemia, marzo del 2020. Claro. Yo lo inicié para dar clases para mis estudiantes, ni más ni menos que para eso, que pudieran seguir aprendiendo en una clase de historia. Y después, yo creo que el encierro y todo lo que se vivió en ese 2020
ayudó a que la gente consumiera podcast, ayudó muchísimo. De hecho, el podcast se posiciona muy fuertemente en el mundo a partir de la pandemia. Claro. Y nosotros nos subimos sin querer a esa ola. Producto de eso, bueno, vinieron contactos con Spotify, vinieron producciones ya mucho más serias. Me dediqué de lleno, dejé la docencia, digo, en el aula, en el sistema educativo, y estoy hoy 100% abocado a la creación de contenido histórico. Y bueno, nada, hace 10 días fue el podcast número 1 escuchado en Argentina, el que más reproducciones tuvo de todos los podcasts que hay para escuchar, ¿no? Hablando solamente de historia, ¿no? Ahora, es notable también para nosotros, Lucas, y supongo que despertará la curiosidad de los oyentes, el hecho de que vos, siendo un hombre tan joven y tan idóneo en el manejo de las redes, sin embargo, decidiste volver a la realidad no virtual, convirtiéndote en el conductor de viajes presenciales por el mundo para enseñar historia con la mano, la mirada y los pies, es decir, caminando y estando de cuerpo presente allí donde la historia te resulta digna de ser enseñada. ¿Por qué no nos contás cómo hiciste eso y a dónde has ido? Traen algo muy bueno, chicos, ahí, porque la verdad, yo siempre digo, y se los digo a ustedes también ahora, Jorge, Santiago, yo lo único que sé, considero que sé hacer bien es contar historia. El resto, las ideas, ya, ¿cómo te diría? Monetizables por detrás, no se me ocurrió ninguna a mí. Me ha pasado con los libros, que me contactó Planeta, me ha pasado con el teatro, que me contactó una productora desde Buenos Aires, me ha pasado con los viajes, que me contacta, hoy en día es un socio y es un amigo, que es Facundo Vidal, que tiene una agencia de viajes en Buenos Aires, y me dice, mira, yo hago viajes temáticos de arte y me gustaría sumarte a vos con viajes temáticos de historia. No lo hacía nadie en Argentina. Esta primera reunión fue en el año 2024. Y yo no le digo que no a nada. Bueno, avanzamos, fuimos adelante. Me dice, mira, cuando vendamos 6, 7 viajes, yo considero que está bien, porque debe ser un público chiquito el de la historia. Diseñamos un viaje a Italia y vendimos 20 viajes. Entonces contanos concretamente la experiencia. Suponete que estás en Sicilia o en Roma. Hay con vos 20 personas ávidas tratando de escucharte. ¿Qué les decís? Mira, yo vuelvo a lo que te decía recién. Sé contar historia. Entonces, mira, un recorrido que empezamos en Sicilia, sentime lo que digo, empezamos en Venecia, hicimos Milán, hicimos Florencia, hicimos Roma. Tratar de entender, para un profe, ¿no? Para mí, digo, que siempre uno ha estado habituado a dar clases señalando una pizarra y haciendo cuadros y flechas. De repente esa pizarra es el mundo, es la vereda del frente, es una piedra del Coliseo, es la Galería Vittorio Emanuele, no lo sé. Entonces, poder explicar historia en vivo y en directo, en el lugar donde pasaron las cosas, en donde los hechos que uno tanto ha estudiado, ha leído, ha visto, lo que fuera, de repente pasó ahí. No sé, visitamos en Roma, tratamos de dar experiencias que sean únicas, no es para un turista que quiere ir a turistear, digo, hay un valor agregado muy fuerte que es la historia. Claro. Vamos a visitar lugares poco conocidos, por ejemplo en Roma, un lugar que se llama Largo di Torre Argentina, que nada tiene que ver con Argentina, pero fue el lugar, está perdido en el medio de la ciudad, pasa desapercibido, donde mataron a Julio César, por ejemplo. O en la isla de la ciudad, en Francia, que todo el mundo va a ver Notre Dame, está el lugar y la placa recordatoria donde matan al último caballero templario Jacques de Molay. Entonces, esos lugares, visitarlos con una mirada histórica, te permite generar un agregado de valor que para el viaje, para el turismo, es más que elocuente, ¿no? Claro, creo. Y vos, estamos hablando con Lucas Bota, ¿no? De él se trata. ¿Y vos además seguís dando clases en instituciones o te dedicás totalmente a esto ahora? No, el año pasado justamente producto de una charla que tuvimos el primer día que llegamos a Venecia, un café ahí en Piazza San Marco con un muy oyente que, bueno, no lo conocía, nos vimos la cara ahí por primera vez. Sí. Me dice, che, ¿vos a qué te dedicas? Bueno, hago esto, doy clases. Y dice, ¿qué tiempo le dedicas a la creación de contenido? Y el tiempo que me sobra después de la escuela. Y el tipo me dice, vos no le podés dedicar a esto el tiempo que te sobra. Claro. Tiene que ser tu principal foco. Entonces me cambió el panorama. Ese viaje fue un viaje que abrió muchas cosas en mi cabeza. Y bueno, decidí dejar la escuela. Sí tengo una academia online de historia hoy, donde estamos impartiendo cursos todos los meses, masterclass, damos charlas, conferencias.
pero la escuela como si ya es parte de la historia justamente. ¿Y tus, Para mí, al menos. acompañantes son todos argentinos? Buena pregunta. No, nosotros tenemos aproximadamente, digo aproximadamente porque generalmente no llega, pero redondeamos para arriba, el 50% de nuestros viajeros son argentinos. Ajá. Después tenemos muchos seguidores y que se suman a los viajes en México, en Chile, en Uruguay, en Colombia. El último viaje que hicimos a la España andaluza este año, en febrero, tuvimos 4 panameños, tuvimos un griego, tuvimos una española. Es algo realmente increíble de pensar hasta dónde llega el podcast, porque en definitiva los viajes son un producto que se desprende, que se vende desde el podcast, que es la vidriera, ¿no? Entonces, Claro. que haya gente que se quiera meter a vivir una experiencia así, y solamente escuchando un podcast, habla de que, bueno, que el contenido que hay por detrás es importante, ¿no? Y la importancia de recuperar la presencia, lo presencial, el cuerpo vivo, ¿verdad? Porque también sos un Totalmente. resucitador en ese sentido, le devolvés al cuerpo vida. Bueno, Sí, totalmente. es curiosa la combinación, ¿no? Es muy interesante. Muy interesante. Perdóname, estamos pensando en voz alta, ¿no? Con Santiago. Es muy interesante esta cosa de utilizar la tecnología, que es una maravilla, es una maravilla, para llegar a millones de personas, y a la vez esto de que vos decís, es para invitarlos a hacer una experiencia donde lo que se pone es el cuerpo. Claro, claro. Fíjate vos el efecto que produce oírlo a Lucas Bote, historiador, decir, este es el lugar donde mataron a Julio César, Claro. donde la puñalada de Bruto se consumó. Claro. Anche te, figlio. Sí. Claro. Claro, pasa eso, pasó lo mismo, que eso fue muy conmovedor para mí, dar una clase sobre historia de Roma dentro del Coliseo Romano, dentro del Claro, Foro Romano, claro. explicar lo que significa cada piedra que está puesta, qué basílica, qué curia, qué templo, qué columna se levantó en cada lugar, por qué está ahí, por qué Sí. vamos a visitar eso, que si no, no deja de ser más que un montón de piedras viejas, ¿viste? Claro, Entonces uno le da el claro. sentido a partir de esa explicación. Y esos viajes de ¿cuánta gente reunís? Más o menos. Nosotros manejamos un cupo siempre que el tope Sí. pretende ser entre 20 y 25 personas por Claro, una cuestión claro. de logística, Claro, sobre todo. claro. Hemos tenido una grata sorpresa este año porque lanzamos en febrero un viaje a la Europa de la Segunda Guerra Mundial, visitando lugares icónicos de la guerra, y completamos y excedimos el cupo, somos 28 personas en agosto, y tuvimos que abrir un segundo cupo que ya está al borde de llenarse también, de completarse para octubre de este año. Esa es la gran apuesta del 2026, es esta Europa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y vos vas acompañado por personal que te asiste? ¿Cómo es el tema? Sí, a ver, la agencia me acompaña, Sí. Facundo, que es quien te decía recién, él Sí. me acompaña, él es el tour leader, digamos, que se encarga de la cuestión logística, de los trenes, a qué horario volamos, a qué horario el check-in, el check-out, qué sé yo. Yo eso no tengo idea nunca de nada, le digo siempre al viajero, ustedes pregúntenme a mí de historia, no me pregunten a qué hora sale el tren, Claro. porque yo no lo sé. A menos que Eso sea un lo tren de sabe- 1724 sobre el cual vos podrías contar algo. Claro, salvo que sea el transiberiano, ¿entendés? Ahí lo podemos Ahí charlar, está. si querés. Ahora, contanos algo Tal cual. más. ¿Qué ocurre con el escritor de historia que también sos? ¿Cuándo te queda tiempo para escribir y sobre todo, tenés ganas de escribir después de vivir esta odisea de la palabra oral? Mira, qué buen punto que traes, porque fue un desafío grande escribir cuando me convocan por primera vez desde Editorial Planeta, muy interesados en hacer historia argentina. Yo de la historia argentina por ahí trato de esquivarle un poco, he hablado mucho en el podcast y digo, no, bueno, me parece medio muy barroso la cuestión, entonces decidí no hacerlo. Terminé escribiendo un libro sobre la historia de la bandera argentina y me costó en el hecho, a ver, las principales correcciones, recuerdo aquella primera vez, Sí. decía, hay mucho registro oral en la escritura. El apelar a la pregunta, el apelar a recursos que son propios de la oralidad. Ujú. Bueno, eso por ahí, viste, hubo que ir perfilándolo, corrigiéndolo, nada que no se pueda aprender. De hecho, en este segundo libro creo que quedó bastante
bastante más logrado porque ya hubo una práctica previa, pero si vos me das a elegir el formato en el que me siento cómodo es hablando, el formato dame el podcast, dame la entrevista, dame la charla en un viaje, estoy más cómodo siempre. Bueno, se nota, ¿no? Se nota que sos un comunicador oral, porque sí. es espectacular, porque es tentador, ¿no es cierto? Claro, ahí también tenemos una dimensión de la palabra viva, de la palabra corporal, es un hombre que habla. Claro, sí, hay algo ahí que seguramente fue lo que hizo que tanta gente se sintiera atraída por esta propuesta. Por esta propuesta, ¿no? Sin ¿Y duda. cuáles son ahora? ¿Tenés algún viaje previsto? ¿Tenemos alguna cosa para decir al respecto? ¿O esto es...? Ahora mira, tenemos este viaje de Segunda Guerra Mundial que te decía, cupo completo para agosto y quedan los últimos cupos. Eso es agosto, eso es agosto. Claro, agosto ya completo, octubre si hay ¿Y a dónde interesado. Y cuando hablas del viaje de la Segunda Guerra, ¿dónde van? ¿Qué van a mirar? ¿Qué vas a mostrar? Ahí tenemos un recorrido que tratamos de darle un eje conceptual al viaje que va desde el inicio al fin de la guerra. Empezamos en Múnich, hacemos el Nido de Águilas, que era la casa veraniega de Hitler. Hacemos Nuremberg, hacemos Berlín, hacemos el campo de concentración de Sachsenhausen. De ahí vamos a Normandía, hacemos Normandía completa en 4 días, todas las playas, el muro atlántico, el cementerio norteamericano, radares de la Segunda Guerra Mundial, búnkeres, haciendo sede en Caen, y cerramos con 2 días en París, visitando solamente lugares vinculados a la guerra. Nosotros París-Londres fue un recorrido que armamos el año pasado, y recorrimos lo tradicional de París. Este año los lugares que tienen que ver con la Segunda Guerra. Exactamente, el Museo de la Shoah, el Museo de la Liberación Nacional, etc. Ese es el recorte. Quien está hablando es el cordobés Lucas Bota. Digo lo de cordobés, no sé si hace falta. No sé si hace falta decirlo. Denuncia, no. Y bueno, nos vende la tonada. Lo cierto sí, Jorge, estamos hablando con un hombre en el cual la historia se convirtió en una encarnación. El término es religioso, pero efectivamente es un hombre que nos permite decir que la Argentina también está aportando a quienes se interesan por nuestra historia la posibilidad de reconciliar, digamos, la mirada y los sentidos con el concepto. Esto me parece muy importante. Y una última pregunta que yo te haría, si es que implica la posibilidad de un proyecto venidero. ¿Qué hay de la historia medieval en tus proyectos de viaje? Historia medieval, estamos tratando de cerrar con Cultura de España un viaje por los pueblos medievales españoles. Lo tenemos ahí ya muy cerquita, estimo que lo podremos lanzar pensando de cara al 2027, pero ¿sabes qué pasa? Hay una gran necesidad de consumo, creo yo, muchas ganas de consumir contenido medieval. Yo esto lo tengo medido en todas las plataformas. Mirá. Uno habla de contenido medieval y no hay grietas, parece que no hay grietas en la Edad Media, ¿viste? Eso está bueno. Entonces, poder visitar pueblitos medievales también es uno de los proyectos fuertes para el próximo año. Sin duda, porque la Edad Media ha dejado de ser oscura, ganó nuevamente significación cotidiana como fuente de identidad occidental. En ese sentido no te equivocas. Tal cual. ¿Este proyecto para cuándo es? Dijiste, perdóname que estaba un poquito distraído. Esto lo tenemos pensado para la segunda mitad del año próximo, del 2027. Y el viaje por la Europa de la guerra, ya está cerrado, dijiste, ¿no? Está cerrado el de agosto, tenemos cupos para octubre que se pueden anotar e inscribir en nuestra web, historiaenpodcast.com.ar, o a través de nuestro Instagram. Ahí nos van a encontrar como Historia en Podcast, nos escriben y salvamos todas las dudas. Muy bien. Bueno, me parece que, Santiago, estamos ante una novedad interesantísima. Realmente, ¿no? Culturalmente muy rica, muy digna de interés por parte de todos. Él se llama Lucas Bota y nos ha dado este momento de realmente placentero, agradable, para hablar de otras formas de comunicación de la historia. Así que te agradecemos mucho y te deseamos mucha suerte. Mucha suerte, Lucas. Chicos, gracias. Un gusto enorme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Detrás de toda gran ciudad hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
Lo que pasa en tu ciudad, lo que pasa en tu país, lo que pasa en tu mundo. Noticias en la 1110.